¿Y si la mayor traición de la historia no fue la de Judas, sino la de una iglesia que partió por la mitad, el arquetipo más poderoso del cristianismo? Dos mujeres, un solo misterio. Una convertida en estatua muda, la otra transformada en llama peligrosa. Una exaltada como pureza intocable, la otra difamada como pecado ardiente. Durante siglos nos enseñaron a verlas como opuestos irreconciliables: María Madre, la Virgen obediente, y María Magdalena, la pecadora arrepentida. Pero en los textos que escaparon al fuego de la censura, una verdad perturbadora emerge. Estas dos mujeres no eran rivales. Eran las dos mitades de un mismo secreto que la Iglesia temió tanto que tuvo que fragmentarlo para controlarlo. En las tradiciones gnósticas más antiguas, cuando aún no existían dogmas petrificados, estas dos Marías representaban la totalidad del principio femenino sagrado, la que gestaba el logos en silencio y la que lo transmitía en fuego. Pero esa unidad era demasiado peligrosa. ¿Por qué? Porque una mujer completa, que integra contemplación y acción, receptividad y transformación, no necesita mediadores. ¿Te atreves a descubrir por qué la estatua y el fuego, unidos, representaban el mayor peligro para el poder patriarcal? ¿Y por qué, después de 2000 años, esa unión prohibida está volviendo a arder? Imagina los primeros siglos del cristianismo como un jardín salvaje donde florecían múltiples interpretaciones de lo sagrado. No existía una Biblia oficial. No había concilios que dictaran verdades desde tronos dorados. Existían comunidades dispersas, textos diversos, evangelios que circulaban en pergaminos secretos. Y en ese mundo de revelaciones múltiples, algo extraordinario sucedía. Las dos Marías no eran presentadas como rivales, sino como aspectos complementarios del mismo misterio. Los documentos que sobrevivieron al fuego nos muestran una realidad que la historia oficial enterró. En el Pistis Sophia, uno de los textos gnósticos más elaborados del siglo II, María Magdalena aparece como la discípula que más comprende los misterios. De las 46 preguntas dirigidas a Jesús resucitado, 39 provienen de ella. Pero no solo eso. En este texto, ella dialoga junto a María Madre, Marta y Salomé en un círculo iniciático donde lo femenino no era ornamento, sino portador directo de gnosis. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? En aquellos primeros siglos había comunidades enteras que reconocían a las mujeres como maestras espirituales, como portadoras de revelación directa. María Magdalena era llamada la que conocía el todo, mientras María Madre era venerada como la que gestaba el misterio. No competían por atención o reconocimiento. Cada una encarnaba una dimensión diferente de la sabiduría. En el Evangelio de Felipe, encontrado en Nag Hammadi, se describe esta complementariedad de forma aún más clara. María Madre representa la receptividad sagrada, el útero cósmico donde el Logos se encarna. María Magdalena representa el fuego transformador, la gnosis que se transmite y purifica. Juntas formaban lo que los gnósticos llamaban la Sofía completa, la sabiduría femenina en toda su plenitud. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué esta visión integrada fue sistemáticamente destruida? La respuesta está en la estrategia política del Imperio Romano cuando decidió adoptar el cristianismo como religión oficial. Constantino no estaba interesado en la diversidad espiritual, sino en la unidad imperial, y para conseguir esa unidad necesitaba una doctrina que pudiera controlarse desde arriba. Las comunidades gnósticas, con sus círculos horizontales y sus mujeres maestras, representaban un peligro mortal para esa estructura vertical. ¿Cómo podía un emperador controlar una religión donde cada persona podía acceder directamente a la revelación? ¿Cómo podía una jerarquía masculina mantenerse si las mujeres también interpretaban los misterios?
La solución fue quirúrgica y brutal: fragmentar el arquetipo femenino completo, exaltar a María Madre como virgen pura y silenciosa, modelo de obediencia para las mujeres. Condenar a María Magdalena como pecadora arrepentida, ejemplo de lo que sucede cuando la mujer se desvía del camino correcto. De esta forma, mataron 2 pájaros de un tiro, eliminaron el modelo de mujer iniciada y crearon 2 extremos controlables. En el Concilio de Constantinopla del 553, bajo el emperador Justiniano, se prohibieron oficialmente las doctrinas de la reencarnación y la preexistencia del alma, doctrinas centrales del gnosticismo que permitían una espiritualidad más experimental y menos dogmática. En el Concilio de Trento, siglos después, se consolidó definitivamente el canon bíblico, excluyendo todos los evangelios que presentaran visiones alternativas de las mujeres en el cristianismo. Los textos fueron quemados, las bibliotecas arrasadas, los maestros gnósticos perseguidos, pero aquí está lo inquietante: no pudieron destruir los símbolos. En el arte medieval y renacentista, si sabes mirar, puedes encontrar rastros de la unidad perdida. Pinturas donde María Magdalena aparece no como penitente, sino como maestra. Iluminuras donde las 2 Marías aparecen juntas, complementándose. Códices donde se insinúa la sabiduría oculta que fue prohibida. ¿Sabes por qué María Magdalena aparece frecuentemente con un huevo rojo en las iconografías más antiguas? No es solo símbolo de resurrección. En la tradición gnóstica, el huevo rojo representaba la alquimia interior, la transformación de la materia cruda, clara, en espíritu purificado, yema, a través del fuego del amor rojo. Era un mapa iniciático disfrazado de símbolo cristiano. ¿Y sabes por qué María Madre aparece frecuentemente con un libro cerrado en sus manos? No es solo símbolo de meditación. En las tradiciones más antiguas, el libro cerrado representaba la gnosis silenciosa, el conocimiento que se gesta en la receptividad profunda antes de ser revelado. Era la contraparte perfecta del huevo abierto de Magdalena. El crimen no fue solo histórico, fue simbólico. Al separar estos 2 aspectos del principio femenino, la humanidad perdió un mapa completo de iniciación espiritual. Perdimos la capacidad de integrar contemplación y acción, receptividad y transformación, silencio fértil y palabra que arde. Nos volvimos seres fragmentados, buscando afuera lo que siempre estuvo completo adentro. Pero la memoria sobrevive. En cada mujer que siente que debe elegir entre ser santa o bruja, entre ser pura o poderosa, entre gestar en silencio o arder en verdad, late el eco de esa fragmentación antigua. Y en cada persona que intuye que la espiritualidad real no es elegir extremos, sino integrar opuestos, late la memoria de lo que fue robado. Entonces surge la pregunta que cambia todo: ¿y si la verdadera herejía no era creer en textos prohibidos, sino recordar que la divinidad siempre fue completa, siempre fue total, siempre fue la unión de la estatua que contempla y el fuego que transforma? Ahora entramos en el territorio más peligroso, el de los símbolos que sobrevivieron al fuego. Porque cuando los textos fueron quemados y las bibliotecas arrasadas, algo permaneció oculto a plena vista. Los arquetipos de la estatua y el fuego no murieron con los evangelios prohibidos. Se transformaron, se cifraron, esperaron en el arte, en los sueños, en la memoria corporal de quienes sabían mirar más allá de la superficie. La estatua no es pasividad, es presencia. María Madre, en su dimensión simbólica más profunda, representa lo que los gnósticos llamaban la receptividad consciente. No es la mujer que obedece sin comprender, sino la que comprende tan profundamente que su silencio se vuelve magnético. En el protoevangelio de Santiago,
un texto apócrifo del siglo II. María aparece no como víctima pasiva del destino, sino como iniciada, que conoce el misterio y lo acepta con plena conciencia. ¿Alguna vez has experimentado esos momentos de silencio tan profundo que parece generar vida? Esos instantes donde no necesitas hablar porque tu sola presencia transforma el ambiente. Eso es la estatua despierta. No es represión de la fuerza vital, sino concentración de esa fuerza hasta que se vuelve creadora. María Madre, en su dimensión arquetípica, es el útero cósmico donde el Logos se gesta, el espacio sagrado donde lo invisible se vuelve visible. El fuego tampoco es destrucción descontrolada, es transformación consciente. María Magdalena, en los textos gnósticos más profundos, aparece como portadora del pneuma, el espíritu ígneo que purifica y eleva. En el Evangelio de María, cuando ella transmite las visiones secretas que recibió de Jesús, no habla desde la emoción ciega, sino desde la gnosis encarnada. Su fuego no quema por quemar, sino que consume lo que debe morir para que nazca lo que debe vivir. ¿Has sentido alguna vez esa pasión espiritual que te obliga a actuar, a hablar, a transformar, aunque todos a tu alrededor prefieran dormir? Esa llama interior que no te deja conformarte con verdades a medias. Eso es el fuego despierto. No es impulsividad destructiva, sino claridad que no puede permanecer callada. Magdalena, en su dimensión arquetípica, es el espíritu que no se conforma con gestar la verdad, sino que debe parirla, compartirla, hacerla arder en otros corazones. Aquí está la revelación que parte la historia en dos. La iniciación completa requiere ambos movimientos. La espiritualidad auténtica no es elegir entre ser estatua o fuego, sino aprender la danza sagrada entre receptividad y acción, entre contemplación y transformación. Los gnósticos lo sabían. Por eso en el Pistis Sophia, las dos Marías dialogan con Jesús desde perspectivas complementarias, no competitivas. Pero la Iglesia institucional no podía tolerar esta integración. ¿Por qué? Porque una persona que integra la estatua y el fuego se vuelve peligrosamente libre. No necesita sacerdotes que le digan cuándo hablar y cuándo callar. No necesita dogmas que fragmenten su experiencia en buena o mala. No necesita instituciones que medien su relación directa con lo sagrado. Imagínate el terror de los padres de la Iglesia ante comunidades donde las mujeres encarnaban esta totalidad, donde había maestras que sabían cuándo gestar en silencio y cuándo parir en fuego, donde la autoridad espiritual no venía de títulos externos, sino de la capacidad de integrar opuestos aparentes. Eso era incontrolable, eso era revolucionario. Por eso inventaron la separación más sutil y cruel de todas. Nos enseñaron que lo espiritual era ascender más allá del cuerpo, más allá de las emociones, más allá de la materia. Convirtieron la estatua en represión y el fuego en pecado. Nos dijeron que para ser santos debíamos matar nuestros dragones internos, cuando la verdadera iniciación siempre fue aprender a danzar con ellos. En los símbolos alquímicos que sobrevivieron en el arte cristiano, puedes ver rastros de la sabiduría original. La Virgen de los alquimistas aparece frecuentemente con el sol en el pecho, fuego interior, y la luna bajo los pies, receptividad consciente. No es casualidad, es el mapa de la integración prohibida, cifrado para que solo quienes tenían ojos pudieran ver. Y María Magdalena, en las pinturas más profundas, aparece con el frasco de ungüento, transformación, el libro abierto, gnosis revelada, y frecuentemente una calavera, muerte del ego. No es la prostituta arrepentida de los sermones baratos, es la iniciada que conoce los misterios de la muerte y el renacimiento, la maestra del fuego que transforma. Aquí surge el clímax que invierte todo.
Y si el verdadero pecado original no fue desobedecer a Dios, sino fragmentar la totalidad divina. Y si la verdadera caída fue olvidar que somos seres completos, capaces de gestar y parir, de contemplar y actuar, de ser estatua cuando la vida lo requiere y fuego cuando la transformación es necesaria. Los gnósticos tenían un término para esto: enosis, la unión de los opuestos. No era un concepto abstracto, sino una práctica viva. En sus rituales, los iniciados aprendían a alternar entre estados de profunda receptividad, estatua, y momentos de expresión transformadora, fuego. Sabían que la divinidad no era un estado fijo, sino una danza dinámica entre polaridades. Por eso en el Evangelio de Tomás, Jesús habla de hacer de los dos uno. No se refería solo a la unión de masculino y femenino externos, sino a la integración de las polaridades internas. Cada persona debía encontrar en sí misma a María Madre, receptividad sagrada, y a María Magdalena, fuego transformador. Solo así la iniciación era completa. La tragedia es que esta sabiduría fue sistemáticamente borrada y sustituida por la lógica del o esto o aquello. O eres puro o eres pecador, o contemplas o actúas, o te sometes o te rebelas. Pero la vida real, la espiritualidad auténtica, siempre ha sido más compleja, más rica, más total. ¿Y qué pasa cuando una persona empieza a recordar esta totalidad? Se vuelve impredecible para los sistemas de control. Puede estar en silencio profundo cuando otros esperan que hable. Y puede arder en verdad cuando otros esperan que se someta. No encaja en las categorías prefabricadas, y eso, precisamente eso, era lo que más temían. Y ahora viene la pregunta que cambia todo. ¿Qué significa esto para ti, aquí, hoy, en este preciso momento de tu existencia? Porque todo lo que has escuchado hasta ahora sería mera arqueología espiritual si no se conectara directamente con tu experiencia presente. La fragmentación de las dos Marías no fue solo un evento histórico, es una operación psíquica que sigue activa, dividiendo tu alma cada día. Cada vez que sientes que debes elegir entre ser espiritual, reprimiendo tu fuego vital, o ser auténtico, ignorando tu necesidad de silencio, estás reviviendo esa antigua separación. Cada vez que te convencen de que la contemplación es pasividad o que la acción apasionada es falta de espiritualidad, estás siendo víctima de la misma estrategia que fragmentó los arquetipos sagrados hace 2000 años. ¿Alguna vez has sentido esa extraña culpa cuando te permites momentos de silencio profundo en un mundo obsesionado con la productividad? Esa es la herida de la estatua. Te enseñaron que el valor viene de hacer, no de ser, que el silencio es improductivo, que la contemplación es lujo, que la receptividad es debilidad. Pero la verdad prohibida es exactamente la opuesta. Hay una fuerza en la quietud que genera más transformación que toda la actividad frenética del mundo. ¿Y alguna vez has sentido esa presión constante de controlar tu pasión, tu intensidad, tu fuego interior, porque no es apropiado o asusta a los demás? Esa es la herida del fuego. Te enseñaron que la intensidad espiritual es peligrosa, que la verdad ardiente es problemática, que es mejor ser tibio y aceptable que auténtico e incómodo. Pero otra vez, la verdad es la opuesta. Tu fuego consciente es exactamente lo que el mundo necesita para despertar de su letargo. La mayoría vive dividida entre estos extremos sin saber que la verdadera fuerza está en la integración. ¿Conoces personas que son pura contemplación sin acción? Hablan de espiritualidad, meditan, leen libros sagrados, pero cuando llega el momento de encarnar esa sabiduría en la vida real, se paralizan. Son estatuas sin fuego, hermosas pero estériles. Y conoces personas que son puro fuego sin receptividad. Actúan constantemente, luchan por causas justas, se indignan ante las injusticias,
pero nunca se detienen lo suficiente para escuchar la sabiduría profunda, para gestar clarity en el silencio. Son fuegos sin estatua, poderosos pero ciegos. Pero muy pocos se atreven a integrar ambas dimensiones. ¿Por qué? Porque vivir desde la totalidad te vuelve inclasificable para los sistemas de control social. Cuando integras tu estatua y tu fuego, ya no encajas en las categorías que la sociedad usa para predecirte y manipularte. Piénsalo, una persona que puede estar en silencio profundo cuando la situación lo requiere, pero que también puede arder en verdad cuando es necesario, es impredecible. No puedes comprar su silencio porque su quietud no viene del miedo, sino de la plenitud. No puedes apagar su fuego porque su pasión no viene de la reactividad, sino de la clarity. Los sistemas de poder, tanto antiguos como modernos, necesitan personas fragmentadas. Necesitan consumidores que busquen afuera lo que está completo adentro. Necesitan empleados que sacrifiquen su contemplación por productividad externa. Necesitan creyentes que entreguen su autoridad interior a autoridades externas. Una persona integrada rompe todos esos esquemas. ¿Y sabes cuál es la señal más clara de que alguien está empezando a integrar las dos Marías? Deja de necesitar la aprobación externa para validar su experiencia interior. Su silencio no es porque no tenga nada que decir, sino porque sabe cuándo las palabras son innecesarias. Su acción no es para impresionar a otros, sino porque la vida misma la está pidiendo. Esto te convierte automáticamente en parte de una minoría. La masa seguirá fragmentada, eligiendo extremos, buscando fórmulas externas para problemas que solo pueden resolverse con integración interna. Pero tú, si te atreves a este camino, te vuelves parte de los pocos que recuerdan la totalidad. ¿Y cómo se practica esta integración en la vida cotidiana? No es complicado, pero requiere courage. Requiere atreverte a ser el que puede meditar profundamente en la mañana y confrontar injusticias en la tarde. El que puede guardar silencio sagrado cuando otros hablan por hablar, y hablar con fuego cuando otros prefieren el silencio cómplice. Requiere desarrollar lo que los místicos llamaban discernimiento temporal. Saber cuándo tu alma necesita gestación silenciosa y cuándo necesita expresión ardiente. No seguir reglas externas que te digan siempre sé humilde o siempre sé fuerte, sino aprender a leer los ritmos internos que te guían hacia la acción correcta en el momento correcto. Pero aquí viene la parte incómoda. Cuando empiezas a vivir así, incomodas a los que están fragmentados. Tu silencio consciente confronta a los que huyen del silencio. Tu fuego auténtico incomoda a los que han aprendido a reprimir su propia llama. No es que busques confrontar, es que tu mera presencia integrada expone las fragmentaciones ajenas. Los que viven solo desde la estatua sin fuego te acusarán de ser demasiado intenso. Los que viven solo desde el fuego sin estatua te acusarán de ser demasiado pasivo. No entienden que estás operando desde una lógica diferente, desde la lógica de la totalidad que trasciende sus polarizaciones. Y aquí surge la pregunta final que define todo. ¿Estás dispuesto a cargar con esa incomprensión? ¿Estás dispuesto a ser malinterpretado por quienes necesitan que elijas un bando? ¿Estás dispuesto a vivir desde la integridad interna, aunque eso signifique soledad externa? Porque esa es la choice final. La masa seguirá fragmentada, buscando santos que solo contemplen o rebeldes que solo actúen. Seguirán adorando estatuas sin vida o fuegos sin dirección. Pero tú puedes elegir diferente. Puedes elegir recordar que dentro de ti viven las dos Marías, esperando ser integradas, esperando danzar juntas. ¿Y si te dijera que cada vez que alguien logra esta integración, algo cambia en el campo morfogenético de la humanidad?
Y si cada corazón que integra contemplación y acción, receptividad y transformación facilita que otros también recuerden su totalidad, no es fantasía, es la revolución más silenciosa y más poderosa que puede existir, la revolución de los seres humanos que se atreven a ser completos. La historia te contó que María Madre y María Magdalena eran rivales. Te mintieron. La verdad prohibida es que eran las dos manos del mismo corazón, las dos llaves del mismo misterio, las dos dimensiones de tu propia alma esperando ser integradas. Una que sabía recibir lo divino en el silencio sagrado, otra que sabía transmitirlo en el fuego transformador. El crimen no fue solo histórico, fue psíquico. Te enseñaron a elegir entre ser estatua sin vida o fuego sin rumbo, cuando la verdadera iniciación siempre fue ser la estatua que arde por dentro, el fuego que sabe cuándo contemplar. Esa es la revolución que ningún imperio puede controlar, seres humanos que se atreven a ser totales. Cada vez que integras tu contemplación y tu acción, tu receptividad y tu transformación, las dos Marías renacen un poco más, no como figuras históricas distantes, sino como fuerzas vivas que danzan en tu existencia cotidiana. Si llegaste hasta aquí, ya no puedes fingir que no sabes. La estatua y el fuego nunca fueron dos, siempre fueron uno. Y ese uno siempre fuiste tú, esperando recordar. Suscríbete, porque lo que viene después revelará el símbolo más peligroso que estas dos mujeres compartían, y que podría cambiar tu comprensión de lo sagrado para siempre.